Los peores seleccionados en la historia. ¿Qué tal, amigos de las cartas sobre la mesa? Les saluda Chuy Patiño. Estamos en un nuevo programa de su podcast favorito, también en video. Estamos aquí de nuevo para platicar de jugadores que pasaron a la historia, pero por su mal paso en la selección mexicana, porque nunca debieron estar ahí. Pero antes que nada, quiero saludar a mis compañeros y amigos. Empezamos sin orden de importancia con Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras, Mau? Hola Chuy, hola Andrés, hola a toda la gente que nos ve. Pues yo ya traigo bien puesta la playera del Tri, porque con este tema hasta nosotros pudimos haber sido convocados, ya revisando una lista de jugadores infames que vistieron la playera del tricolor. Un tema muy interesante, incluso a la gente invitar a que nos ponga aquí en los comentarios ellos de quién se acuerdan también, a lo mejor se nos puede ir uno, o porque hay muchos, muchos futbolistas, este tema da para mucho, y pues ya con muchas ganas de platicarlo, ¿no? Sí, Mau ya tiene lista su playera de la selección porque él también pudo haber sido convocado. Andrés, ¿tú cómo te encuentras allá en Chihuahua? ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Mau? Un placer estar con todos ustedes, un placer estar con todos los que nos escuchan y nos ven. Y sí, la verdad es que ni siquiera fregarse la rodilla es una excusa. Pudimos haber debutado a la selección mexicana, no lo intentamos con tanto esfuerzo y ahora es el momento de arrepentirnos. Lo sospechoso de todo esto es que justo cuando sacamos este tema es cuando México juega contra selecciones como Holanda y no contra Guatemala o otros más. Entonces, creo que decidimos mal, pero vamos a darle con todo a este tema de los seleccionados en México. Sí, por fortuna ahora no es el Moletour. Bueno, ya tuvimos una pequeña prueba ahí con el partido de Guatemala, que mis respetos quien vio todo el partido, pero pues es momento de platicar de este tema, de sacar los libros, de sacar el recuento de jugadores que han pasado por la selección y vamos a ir diciendo nombres y a lo mejor vamos a irlos clasificando en categorías, porque yo creo que hay como tres o cuatro clasificaciones que entran de estos peores seleccionados. Una podría ser la que no eran tan malos, pero no debían ser convocados, no debieron llegar nunca al tricolor. La otra es que si eran unos troncazos y que por alguna extraña razón los convocaban. Y la tercera es que ni me acordaba que alguna vez los convocaron, porque hay de verdad fotos que tú ves de un jugador con la playera del tricolor y ni sabías que habían pasado por la selección. Entonces, vamos a ir diciendo nombres y ahí vamos a ir tratando de acomodarlos. El primer nombre que se me viene a la mente y para platicarlo es uno que incluso hoy en día está preso. Omar el Gato Ortiz, que pasó también por la selección mexicana. ¿Se acuerdan del Gato? Yo no me acuerdo del gato en la selección, me acuerdo del gato con ese Jaguares, con ese Rayados. La verdad creo que un portero pues que sí era constante en su nivel en el fútbol mexicano. Sin embargo, a nivel de selección, no, la verdad no me acuerdo de haberlo visto. A él le tocó en la época de 2002, allá antes de Corea-Japón o después de Corea-Japón. Creo que en ese entonces pues sí había mejores porteros, pero si tuvo una oportunidad pues nada más fue eso, ¿no? Porque después pues ya sabemos todo lo que pasó y pues ahorita está preso. Entonces el Gato Ortiz en selección nacional. Bueno, pues sí, sí comenzamos calientito este tema. No, la verdad es que yo tampoco recordaba al Gato Ortiz en la selección. Lo que le pasa mucho a los porteros del nivel del Gato Ortiz es, como bien dice Mau, que siempre hay alguien mejor, que siempre hay tres o cuatro que están en un gran nivel y aunque la portería nunca ha sido un problema para la selección mexicana, pues siempre quedan algunos descartados que consideras que bajo otras circunstancias probablemente podrían estar de manera consistente en la selección, pero no me acordaba del Gato Ortiz en la selección mexicana. Y sí, como dice Mau, lo recuerdo más en Monterrey, lo recuerdo más en Jaguares. Y bueno, la verdad es que el Gato es como un recuerdo amargo del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor por eso lo borramos de la memoria con el Tri. Y yo lo pondría en que no era tan malo, pero no debía ser convocado, ¿no? Tampoco no hay que echarle tanta tierra al gatito que cuando era jugador y se portaba bien, pues ahí llamaba medio la atención. No, y incluso, o sea, la posición, ¿no? Como dice Andrés, es una posición en la que el fútbol mexicano pues nunca ha tenido problemas previo a una Copa del Mundo. Sin embargo, ha habido técnicos que le han dado la oportunidad a porteros que sí dices, ¿por qué, no? Ante la necesidad tal vez de llevar a tres porteros en torneos oficiales como una Copa Oro,
sabiendo que hay una Copa Oro donde no tenías que llevar a los jugadores, no podías llevar a los jugadores de fecha FIFA, ahí es donde pues se llegaban a colar uno que otro. Me acuerdo de un Melitón, me acuerdo de una convocatoria de Alejandro Palacios, me acuerdo de un Miguel Fraga, o sea, una posición donde pues por ahí se colaba cualquier cosa, ¿no? Ya mencionaste varios nombres interesantes, ¿eh? Y que pasaron a la historia porque cómo llegaron a la selección mexicana. No, si vamos a asustarnos de decir el nombre del Picolín, entonces pues vamos a sacarlo una vez, ¿no? Vamos a sacar al Picolín, que fue convocado, no jugó, por suerte, me parece que no jugó con la selección, pero sí fue llamado al Tri en algún momento, y también son esos nombres que por la necesidad, como dice Mau, de tener 3 arqueros en tu lista, de repente aparecen y te hacen cuestionar si realmente tenemos tanto talento en México como para armar 2 selecciones mexicanas, que a veces no es así, y el Picolín es una prueba de ello. Yo también, entre los que no recordaba, y a lo mejor soy solo yo, pero me gustaría agregar a Lucas Ayala, que fue llamado Lucas por Ayala. Erickson, si no me equivoco. También no lo recordaba, y la realidad es que aunque tuvo una carrera aceptable en el fútbol mexicano, pues la verdad es que tampoco es como si vas a llamar a un naturalizado, no creo que Lucas Ayala fuera el hombre correcto. O sea, no estamos hablando de un Ciña, no estamos hablando de un Chaco Jiménez. O sea, Lucas Ayala tampoco era como para llamarlo a la selección mexicana, como podría ocurrir con Funes Mori en el futuro. Sí, te sales a la calle y le preguntas a 10 personas quién es Lucas Ayala y nadie va a saber quién es Lucas Ayala, y menos que jugó con la selección mexicana y menos que era naturalizado. Entonces ahí lo ponemos a él ni me acordaba que era seleccionado Lucas Ayala. Pues yo sí me acordaba, compañeros, porque jugaba en el Atlas, entonces para mí fue una buena convocatoria. No, la verdad que sí, Lucas Ayala, siempre se le va a exigir más a los naturalizados, por obvias razones, porque siempre va a estar la cuestión de que, ¿por qué no convocar a alguien nacido en México que está haciendo igual o mejor las cosas? Y creo que Lucas Ayala sí entra en esa categoría de por qué lo convocaron. Además, era una posición donde pues tenías jugadores como Pavel Pardo, a Gerardo Torrado, tenías a un Jaime Correa, que ahí también mostraba buenos niveles y fue convocado por Hugo Sánchez. Entonces creo que Lucas Ayala sí entra en esa de por qué fue convocado y ni me acordaba que fue convocado, ¿no? Creo que también por ahí está el tema de Leandro Augusto, en esa posición, hablando de esa posición, y que fue convocado en algunas ocasiones incluso para partidos oficiales de eliminatoria mundialista. Sí, en realidad, de Leandro yo sí me acuerdo muy bien, pero creo, y todo el respeto del mundo a la carrera de Leandro, sin ninguna duda fue un gran jugador en Pumas, pero creo que en el momento en el que lo llaman, y también es otro gran problema de los naturalizados, ¿no? Que son llamados, que son elegibles probablemente cuando ya pasó su mejor momento. Y aparte, son elegibles y los entrenadores y la prensa y la afición como que toman mucho tiempo en decidirse si lo van a llamar o no, y cuando finalmente lo hacen ya pasó su mejor momento. Entonces creo que Leandro lo terminan por llamar como un reconocimiento a su carrera en el fútbol mexicano, y no tanto porque era un jugador que estaba al nivel de la selección mexicana. Estoy de acuerdo que en algún momento de su carrera realmente era un futbolista que de haber sido elegible o que lo hubieran elegido, hubiera sido digno de tener un sitio dentro de la selección mexicana, ya fuera en el 11 titular o como una opción en el banquillo, pero en el momento en el que ocurre, la realidad es que ya no era así. Sí, ya llegó viejo, hay que aceptarlo y lo pondría en esa lista de no eran tan malos, pero no debían ser convocados y como tú lo dijiste, en ese momento, justo en ese momento, pero también Sven Goran Eriksson trajo muchos nombres a este recuento que estamos haciendo, no sé qué otro se le venga a la mente. A mí el que me acordé ahorita de Sven Goran Eriksson, el del Jagger Martínez. O sea, el Jagger Martínez también jugó con la selección mexicana, convocado por Don Sven, y está en esta lista y la verdad pues no sé qué hacía en el tricolor. No sé dónde sacaste ese nombre, Chuy. Yo no me acordaba de Jagger Martínez en la selección. Apenas me acuerdo de Jagger Martínez como futbolista, si te soy completamente honesto. Pero sí, sí me ha sorprendido con el nombre de Jagger. No me lo esperaba. Y por ahí también me gustaría agregar, ya metiendo otra categoría, también, bueno, de jugadores que no eran tan malos, pero no deben ser convocados, a Melvin Brown. Lo que pasa con Melvin Brown
es que es llamado al Mundial de 2002, si no me equivoco. Lo que pasa con Melvin Brown es que empieza muy bien con Cruz Azul su carrera. En realidad en la Copa Libertadores, de esa famosa Copa Libertadores de Cruz Azul, Melvin Brown lo hace muy bien y es un jugador joven, y lo que le pasa al Tri siempre es que un jugador joven empieza a brillar y nos adelantamos y lo queremos tener ya en la selección mexicana. Y entonces Melvin Brown se mete a esa lista de Corea-Japón y después tiene una carrera aceptable porque sí dura bastantes años en la Liga MX, aunque después de que sale de Cruz Azul, pues va a equipos de menor categoría. Y aunque en ese momento Melvin Brown parecía una promesa muy interesante del fútbol mexicano, pues la realidad es que nunca alcanzó esas expectativas. Y cuando ves ya hacia atrás y ves esa lista de Corea-Japón y ves a Melvin Brown ahí, pues sí empieza a cuestionar algunas cosas. Te preguntas, ¿cómo llegó Melvin Brown a ese Mundial de 2002? Y aunque en su momento quizá tenía un poco de sentido, pues ahora mismo no parece un poco hasta ridículo, ¿no? Sí, aparte, como lo decíamos, en una posición donde pues tenías un Claudio Suárez, tenías a Rafita Márquez, ya siendo joven, pero siendo capitán de la selección en Europa. Y apenas hace no mucho, Melvin Brown habló de esa Copa del Mundo, en la que incluso él dijo que pudo haber sido titular en Corea-Japón 2002, que fue culpa de actitud, fue culpa del mismo Melvin Brown, por la que Javier Aguirre no le dio la oportunidad de ser titular en Corea-Japón. Igual estuviéramos hablando de otra cosa, en ese partido contra Estados Unidos. Sí. Él a lo mejor evitaba la derrota, Andrés, y tú diciendo que no debía estar en esa lista, y él nos pudo haber salvado. Otro nombre de defensas que ahorita me acordé, que ahí sí yo creo que era un troncazo y en ese momento también no debía estar en la selección, y que creo que hasta hay una foto donde porta el gafete de capitán, la Palmera Rivas. José Rivas, que la verdad cae muy bien como persona, era siempre el suplente ahí de los Tigres, luego se fue a Veracruz, no sé a qué, a arrastrar el prestigio, pero la Palmera Rivas fue capitán alguna vez de la selección mexicana, yo lo pongo en la de los troncazos, que nunca debieron llegar a la selección mexicana. Bueno, de esa podemos culpar a Ricardo Ferretti, nada más, y a nadie más. O sea, es que ¿cómo es posible? O sea, entiendo yo que conocía a Palmera Rivas, entiendo yo muchas cosas, pero no tenía ningún sentido tener a la Palmera Rivas en la selección mexicana, ni siquiera como homenaje a su carrera. Sí, jugó muchos años en Tigres, jugó muchos años en la Liga MX, pero no, nunca la Palmera Rivas nunca debió estar en la selección. Nombre de todo, pero quizá pudieron haber convocado peores que él, pero había muchísimos mejores que él, y entonces ni siquiera era un tema de que estuviera en plenitud, o sea, ya era un veterano, y o sea, no tiene ninguna explicación lo de la Palmera Rivas, y lo peor de todo es darle la capitanía. Es como eso del piloto Jiménez, que me parece que usó la número 10 con la selección mexicana. O sea, Contra Argentina, imagínate, no se tenías trata al mejor 10 del mundo del otro lado. no se Era trata de 10. desprestigiar los números y la capitanía en la selección mexicana tampoco. O sea, no es justo, no se vale este asunto tampoco. Yo pensé que ahorita que dijo eso Chuy de la capitanía y de defensa central, iba a mencionar otro que también fue capitán y que a todos nos sorprende, ¿no? A todos lo tomamos como algo muy chusco, como la muertiña y todo, pero que Joel Wiki haya aportado el gafete de capitán de una selección mexicana, la verdad habla pues de que sí tenemos un exceso de partidos moleros o de copas que no necesitamos jugar, porque como lo dice Andrés, la capitanía no se juega, la capitanía, así juegues contra el sexto A de la primaria de la esquina, el capitán de la selección mexicana debe ser un líder, un referente, y que le des el gafete a Joel Wiki, pues sí da mucho de qué desear, ¿no? No, pues Sí, era un pero referente de Mau Cruz solo dice Azul. Mau solo dice eso porque la muertiña la hizo con la playera de Cruz Azul y no con la de la selección mexicana. Porque si lo hubiera hecho con la de la selección mexicana, Wiki no estaría en esta lista, ¿eh? Wiki no estaría en este listado, y sería un héroe y un ídolo. Y lo hablábamos la semana pasada en la como junta previa que tuvimos, si Wiki hubiera hecho la muertiña contra Holanda en ese partido tan triste en nuestra memoria, Wiki sería un ídolo histórico de este país. Tendría su estatua en el Zócalo en lugar del plantón de Frena, te lo aseguro.
Estaría en los billetes también el Wikidios, ¿eh? Porque ya cuando te llaman Wikidios es que eres un jugadorazo y no sé, Mau, por qué quiso mancharlo aquí, meterlo entre la mugre, entre lo peor de lo peor, No, pero Wiki no era para esta lista, ¿eh, Mausito? no puede darle el gafete de capitán a alguien que le dices Wikidios. Pero fíjate que en la defensa central también tengo un nombre que para mí, a lo mejor para ustedes, está en otra categoría, pero es de esos futbolistas que aunque fueron convocados poco tiempo, creo que fueron convocados en un momento de emergencia y lo hicieron bien, a pesar de que fueron muy pocas apariciones. Pero para mí lo de Héctor Reynoso, que apareció en la Copa Oro de 2011 por lo del tema del clenbuterol, en una etapa donde tienes a un Rafa Márquez, tienes a un Maza Rodríguez, tienes un Johnny Magallón que pues, tenía buen nivel, a Héctor Moreno, y pues, tras la baja del Maza Rodríguez convocan a Héctor Reynoso y entra en una final por una lesión de Rafa Márquez contra un Estados Unidos, en una final de Copa Oro donde sí tenían a los seleccionados, a los buenos, y hizo las cosas bien. Entonces creo que Héctor Reynoso, a pesar de que pues ya no se, a lo mejor ya no se merecía después otra oportunidad, porque había jugadores de mejor nivel en su posición, creo que hace las cosas bien en ese llamado de 2011. Es en el de Firma la Gio, ¿no? Es esa Sí, final. sí, Terminan con siendo Chepo. campeones. Y en realidad yo también tenía a Reynoso anotado, pero no sabía muy bien dónde colocarlo, porque pues, si llega veterano, si llega ya en la recta final de su carrera, pero tienes razón, lo hace bien, pero tampoco era como para seguir llamándolo a la selección mexicana. Sí era complicado porque tampoco era uno de los grandes centrales del fútbol mexicano. Era un jugador cumplidor, era un líder en Chivas, sin ninguna duda, pero sí, creo que esa oportunidad pues, la merecía, pero no merecía mucho más que eso. Y creo que terminó justo como debía, ¿no? En tema de justicia, creo que a Reynoso le fue bastante bien. Otro nombre, sí, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que un jugador mete 2 goles, tiene 20, 21 años y ahí vamos como loquitos a llamarlo. Enrique el Paleta Esqueda, amigo. O sea, ¿cómo? Era un crack. Es increíble. No, es que no se vale, Chuy. No se vale que el Paleta, porque es Campeón canterano del de mundo. América, porque hizo un par de goles. Ni siquiera tuvo un torneo de 10 goles, ¿eh? O sea, ni siquiera tuvo una temporada de 10 goles en su carrera. O sea, nunca fue un jugador. Por ejemplo, Sabá, Miguel Sabá. Sabá, o sea, se le critica y se le tiene como con perfil bajo y lo que tú quieras, pero Sabá tuvo una mucho mejor carrera que el Paleta Esqueda. Y Sabá, aunque sí tuvo sus oportunidades en selección, creo que merecía algunas más. Y el Paleta nunca debió ser llamado a la selección mexicana. O sea, por ejemplo, Landín. Landín era un troncazo, pero cuando fue llamado a la selección mexicana, pues fue su mejor momento. Sí era un goleador en Pachuca, sí estaba en un buen momento. Por lo menos tenías argumentos para llamar a Landín cuando lo hicieron. Ya después no hizo nada con su carrera, pero el Paleta nunca hubo un motivo para llamar al Paleta Esqueda porque nunca fue un jugador muy Europa importante después. y Campeón del mundo, 2010, 2005. Campeón Tenía del mejores mundo. condiciones que todos los delanteros, los dijo el maestro Reynoso. no, bueno, si íbamos a llamar a todos los del 2005, pues ¿dónde está Ever Guzmán? O sea, también Ever Guzmán fue el verdadero héroe del 2005, no nos engañemos. Ah, ya entró en el partido más resuelto que nada, Iber Guzmán. Nos metió el de relleno, Andrés, Lo de también. Sabá sí comparte lo de Andrés, ¿eh? Creo que también sí fue injusto. Incluso hay una versión por ahí de Miguel Sabá de que lo hicieron, o sea, hicieron más grave su lesión en 2009 de lo que era, bueno, en 2010 ya para ir a Sudáfrica y que por eso lo bajan, porque en el tema de futbolístico todos decían, tiene que ir Miguel Sabá a esta Copa del Mundo. Incluso hace un gol muy importante contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, que fue vital para que México clasificara ese mundial, y que hay esa versión de que exageran su lesión para subir al Rufo Bautista, para subir al Guille Franco, a esa Copa del Mundo y que no fuera Miguel Sabá. Sí, pues creo que ya es el momento también de meter a esa categoría de los jugadores que debieron jugar más tiempo en la selección mexicana, incluso un mundial,
Y creo que tú, Andrés, debes seguir con el siguiente nombre porque es un jugador que yo creo que tienes un póster en tu recámara de este defensa extraordinario. Sí, ya lo mandé a hacer cuando nos quedamos de acuerdo para hablar de este tema. Mandé a hacer el póster, cuando lo tenga se los comparto. Sí, el Guti Estrada, amigos. El Guti. Esta lista comienza con el Guti Estrada, va con otros nombres y luego tenemos que volver a terminar con el Guti Estrada. No hay otra forma. El Guti Estrada de 2007 como hasta 2012 más o menos fue o el mejor o entre los tres mejores laterales derechos de este país. Así de simple, así de sencillo. Eh, Osorio, me parece que estaba por encima en muchos momentos, pero después de Osorio creo que el Guti dentro de la Liga MX pues ya era el mejor lateral derecho, y cuando en 2010 llaman a Paul Aguilar, que Paul Aguilar ha tenido una carrera muy buena, pero la realidad es que el Guti era un mejor lateral derecho en ese momento. Llaman también a Efraín Juárez, que bueno, Juárez podía jugar como lateral, podía jugar como medio de contención, podía hacer diferentes funciones, pero creo que el Guti tenía que ser el número 2 de esa selección mexicana. Termina siendo convocado después del Mundial de 2010, termina siendo convocado, se lesiona, lamentablemente es una lesión algo grave, y de ahí ya no le dan otras oportunidades. Pero el Guti fue un jugador muy importante para Santos, para un equipo que se volvió protagonista de la Liga MX, y en gran parte el Guti Estrada tuvo mucho que ver en eso, en ese lado derecho del equipo de Santos Laguna. Es tan bueno el Guti Estrada que puede competir con el Piti Altamirano por la posición de mejor lateral derecho en la historia de Santos. O sea, así de bueno ese Guti Estrada. Entonces creo que por lo menos merecía la oportunidad, creo, y lo decía Mau, me parece la semana pasada, lo comentábamos, que el Guti Estrada es como la primera versión de lo que ahora es Fernando Navarro. Que la verdad yo creo que Navarro sí es mejor futbolista de lo que fue el Guti Estrada, y creo que Navarro merece más un llamado a lo que lo merecía el Guti Estrada, pero creo que el Guti sí por lo menos merecía esa oportunidad de tener minutos en la selección mexicana y ver si podía ganarse un puesto, porque pues, la realidad es que estaba ahí entre lo más importante de la Liga MX en su posición. Sí, además creo que son como el prototipo, ¿no? O sea, en cuerpo, en el estilo más o menos de futbolístico Guti y Fernando Navarro, pero sí, sin duda el Guti Estrada, a pesar de que tuvo esa mala suerte allá en Ciudad Juárez con la lesión, él se merecía llamados desde antes, ¿no? Desde antes, porque incluso esa convocatoria llega pues, porque sí se hablaba mucho de por qué el Guti Estrada no estaba en una selección mexicana. Entonces llega a lo mejor tal vez incluso más por compromiso, más por darle ese premio, ya después de una Copa del Mundo donde pues no vienen competencias importantes, y ya después conforme llega la lesión pues pasa a segundo plano. Yo también un jugador que para mí debió recibir alguna oportunidad alguna vez, tal vez por la posición también era complicado cuando vivía su mejor momento, pero creo que es parte fundamental del León desde que asciende hasta el León bicampeón, y es Nacho González. Para mí Nacho González es un jugador que tal vez no es muy bueno técnicamente, pero siempre se ha demostrado que ha dejado pues todo en la cancha, ¿no? Así le des 5 minutos, así le des 90 minutos. Entonces creo que pues si llamaste a Wikidios, si llegaste a llamar alguna vez a Héctor Reynoso, pues creo que Nachito se merecía, aunque sea una oportunidad en esas Copa Oro donde va cualquiera, ¿no? Sí, en un 2013 que estaba en su mejor momento, quizá un Nachito González en la convocatoria nada más sin jugar, sí pudo haber hecho grupo, como ahí todavía lo tienen en el León, yo creo que por lo anímico. Otro nombre y también lateral o extremo muchas veces, que luego ya en el final de su carrera se está haciendo mediocampista, y que es un jugador que creo que es simpático con la mayoría de las personas, y ahorita ya es técnico. Carlos Adrián Morales, actual técnico del Toluca. Jugó muy poco con la Volpe. Con la Volpe sí lo llamaron a algunas veces, pero creo que tuvo una carrera muy longeva. Es uno de los jugadores que tiene más partidos en la Liga MX y que ha estado en momentos, en muchas finales, también perdió muchas. La de Santos es la más memorable en Toluca, pero Carlitos Adrián Morales siento que en algún momento también pudo haber sido parte de la selección mexicana y no se le dio más minutos como a otros jugadores. Lo de Carlitos es muy especial porque jugó en tantos equipos
Y le fue tan bien en todos que no creo que alguien odie a Carlitos Morales. O sea, en realidad falla un penal en esa final, pero no puedo odiar a Carlitos. O sea, fue un jugador muy importante para ese Santos de Romano. ¿Odias más a Buoso? ¿A poco no? No, tampoco, En esa tampoco final, puedo no, en odiar a esa Bozo. final. Sí, los dos fallaron horrible, y Arce también, pero a los tres los amo con todo mi corazón. No puedo odiar a ninguno. A Carlitos era un jugador muy importante. Bozo fue un jugador muy importante. De hecho, Bozo anotó el primer gol en la historia del territorio de Santos Modelo, que estuve ahí contra el Santos de Brasil. Él anotó ese primer gol. Un concierto de Ricky Martin también, increíble show. Este, y a Fernando Arce también lo adoro. Ya hablaba yo hace unos programas de ese gol contra Monterrey. También los adoro a todos. Perdimos esa final, pero pues ni modo. Santos jugaba muy bien. Por ahí, por ahí otro nombre que sí recibió algunas oportunidades, que tuvo una gran Copa Confederaciones en el 99, pero que sorprendentemente no fue a un mundial, es Abundis. Abundis fue un delantero muy de época. importante para el Toluca, a la sombra de otros grandes jugadores en ese Toluca, pero fue un jugador muy importante y era ese mexicano importante en el Toluca, lleno de extranjeros grandiosos, legendarios, pero Abundis era un gran jugador y no fue un mundial y la verdad es que creo, era difícil porque sí había buenos delanteros en su época, pero creo que le pudieron haber hecho algún espacio a Bundis. Y otro que le pasó similar es a Daniel Guzmán, al travieso. Creo que en el 94 pudo haber ido a la Copa del Mundo, si no me equivoco, llamaron al Cadáver Valdés. Creo que Daniel Guzmán era una mejor opción que el Cadáver Valdés. No digo que como titular el travieso, pero porque sí había había grandes delanteros en el 94, pero creo que sí merecía un llamado porque era uno de esos delanteros constantes y efectivos de la Liga MX también. Son algunos nombres que por ahí tengo, que podrían haber merecido un llamado. Y por supuesto, el Tato Noriega. El Tato Noriega, que Al le Tato. fallaron en 2002, le jugaron chueco, pero el Tato estaba en un gran momento en ese entonces y quizá merecía por lo menos la oportunidad de competir por un puesto en ese proceso. Ya que mencionas al gran Abundis que nos quitó un campeonato en el 99, Es que también, me sacaron también la le pasa, final de Bicentenario, pues algo tenía que hacer yo. no, y también le pasa algo muy similar a Miguel Cepeda, ¿no? Quien tiene una gran confederaciones en el 99, vive el gran momento de ese Atlas y tampoco va a una Copa del Mundo después. Entonces creo que es por eso también de que había muchos jugadores, pues, con igual o a lo mejor por muy poquita calidad mejor y terminan bajando los de una Copa del Mundo, ¿no? También a mí en 2006 me acuerdo mucho de que fue muy importante en las eliminatorias, fue muy importante antes de la Copa del Mundo, el Jimmy Lozano, y termina siendo de las últimas bajas para esa Copa del Mundo de Alemania 2006, incluso en el último partido de eliminatorias en Costa Rica, él mete doblete, él ha comentado que él se sentía seguro en esa Copa del Mundo y no lo es. Y otro futbolista también que tal vez no fue tan injusto, pero él se sentía arriba de una Copa del Mundo por cómo estaban las circunstancias, es muy Muñoz, ¿no? En 2014, incluso él va a Nueva Zelanda con ese América vestido de verde a rescatar ese barco llamado Selección Mexicana, y él tal vez se sentía que por la necesidad de llevar 3 porteros, pues dice, pues voy a ir como tercer portero, ¿no? Soy el hombre de confianza de Miguel Herrera, metí un gol, puedo ir en los octavos de final a un tiro de esquina y meter gol de cabeza, y lo terminan bajando y creo que se justifica porque el nivel de Talavera, Corona y Ochoa en ese momento pues era indudable. Sí, pues es que son los típicos que llevan nada más para que se vayan de paseo. Ahí el Jimmy Lozano le quitaron su puesto por el Chiquis García, porque también ahí se habló mucho de Cuauhtémoc o eso. Cuau no iba a ir con la Volpe, pero al Jimmy sí le quitaron su puesto también. Es que acuchillaron a medio país con el Chiquis García, o sea, también no se vale, incluso te puedes nombrar a Daniel Osorno, quizás si quieres, o sea, no fue justo, pero quiero que hablemos de esta infame lista del 2011, Copa América 2011, ahí les va, Cristian Álvarez, Diego de Buen, Darwin Chávez, ¿quién es Antonio Gallardo, por amor de Dios? Ulises Rivas, Carlos Orrantia, Liborio Sánchez, Carlos Felipe Rodríguez, Borio, el Chatón Enríquez, Edgar Pacheco,
Y me parece que son todos los que, por lo menos, los demás son decentes, pero estos nombres son liderados todos por Oribe Peralta. Son un desastre. Esta lista fue un asco, y nos lo mencionaba también Mao en la junta previa, pues será quizá de las peores selecciones que se ha presentado en un torneo oficial, pero no estuvieron tan lejos de clasificar de la fase de grupos, entonces también eso hay que recalcarlo, pero toda la lista que hicimos hoy la pudimos haber hecho nada más de esa Copa América 2011, es increíble. Eso ya no nos invitan a la Copa América, ¿eh? Además Por- mencionar de que esa lista pues se da por los mismos también la culpa de otros futbolistas que ya estaban, hay que recordar que esa Copa América tenía que llevar México una sub-23 por cosas de Conmebol, por cosas ahí de CONCACAF, y le iba a servir de preámbulo a los que querían llevar a Juegos Olímpicos en 2012. Pero terminan unos futbolistas metiendo algunas mujeres en Híjoles. Ecuador en una concentración previa, entonces bajan a 5 futbolistas y meten a 5 futbolistas que estaban concentrados de la sub-20 para el Mundial de Colombia de ese año. Entonces, pues sí decías, ¿quién es Cristian Álvarez? ¿Quién es Darwin Chávez? ¿Quién es Diego de Buen? Ahorita ya los conocemos. Bueno, Cristian Álvarez fue más conocido porque andaba con la hija de Vergara que por otra cosa, pero eran futbolistas que en ese entonces decías, ¿y estos quiénes son? Y otros, como Edgar Pacheco, como Liborio Sánchez, que pues sí decías, ¿estos qué hacen arriba de una Copa América? En su vida se imaginaban que iban a jugar una Copa América. Sí, es que hay también nombres que así como dices que no te explicas, pero sí, hay unos que estuvieron en su momento y otros que creo que ni jugaban en primera división también, como Jordan Silva, que creo que lo llama Osorio cuando no tenía ni minutos en primera división. También nombres infames como José Carlos Van Rankin, también en 2018 llegó a la selección. ¿Qué otros últimos? El Macue Robles creo que es de los peores, ¿eh? Y Osorio lo llevó alguna vez. Y fue creo que el Lo jugador que menos merecía. minutos jugó. No, o sea, salvó al Puebla, ¿eh? Salvó al Puebla de un descenso, pero no es para llevar Y al Atlas de más. varios. Al Atlas siempre se tiene que estar salvando del descenso. Otro de los últimos nombres antes de que se nos acabe el tiempo, el Rafa Medina también. Siento que no era para Rafa Medina. selección, No me pero acordaba estaba de Rafa ahí. Medina. Barragán también, otro de los que Barragán portó el se lo 10. merecía el gasolinero. No, para usar el Potreño 10. se merecía estar en esa No te pueden selección. apodar el gasolinero y estar en la selección mexicana. O sea, no, también, o sea, ahí con la 10, o sea, no hay defensa contra eso. Y uno de los que ni te acordabas, hay un Arnold Rivas en 2018. ¿Se acuerdan de Arnold Rivas, un delantero del América? Chuy, suena a nombre inventado de jugador que creaste en el FIFA, o sea, no. Suena que es tu primo, Chuy, y dijiste, vamos a meterlo para que salga en el programa. No, es una gran historia la de Arnold Rivas. Sufrió un accidente automovilístico que le acabó su carrera, pero estaba ahí para selección. Yo les voy a dar 2 nombres, a ver si se acuerdan. El Chícharo González fue Ah, el convocado por Chícharo Sven del Goran Eriksson. Atlante. El Chepe Guerrero también recibió un llamado a la selección mayor. Y este yo sí me acuerdo. Incluso fue en una fecha FIFA parecida a esta porque fueron a Bielorrusia y fueron a Holanda. Y hablo de Ponchito González, quien ahorita apenas acaba de meter un gol y fue convocado por el Piojo después de la Copa del Mundo de 2014. Otra de esas promesas, ¿no? Que te adelantas y quieres ver si van a lograrlo o no, y no pasa nada con ellos al final. Pero Pochito también tuvo mucho que ver con las lesiones, pero nunca cumplió las expectativas. Y yo también quería mencionar algunos nombres de Copas del Mundo de que salen sobrando. No solo es el Chiquis García, no es el único en la historia que sale sobrando en una lista. En el 94 fue el Cader Valdés, que ya lo había mencionado. También en el 94, José Luis Salgado, no me acordaba de José Luis Salgado, que tuvo una buena carrera, pero la realidad es que jugó muy poquito en la selección y aún así fue una Copa del Mundo. Jaime Ordiales en el 98, creo que había nombres que pudieron haber estado en lugar de Ordiales, que ya estaba bastante veterano en el 98 aparte. El Gringo Castro en el 2006, no me acordaba que el Gringo Castro había ido al Mundial 2006, La mejor versión del Gringo Castro. no solo fue el Chiquis, el Gringo Castro también fue a la Copa del Mundo del 2006. Y hubo una bomba en el 2010, hubo una bomba, Israel Castro, amigos, la bomba Castro estuvo en el 2010 también, no estoy muy seguro de por qué,
Y Tuvo una carrera decente también el gringo Castro, pero no ha estado como para ir a una Copa del Mundo tampoco. y jugó contra Francia, me acuerdo. O sea, entra de cambio contra Francia. A resolver las Israel papas. Castro. También hay nombres de los que merecían un poquito más en selección porque tienen muchas finales históricas que también ahorita estaba revisando, que son jugadores históricos en Liga MX, pero en selección no, y que no sé si eran para selección. Joaquín Beltrán, bicampeón, y bicampeón también a la inversa, perdiendo 2 con Cruz Azul. Sergio Santana tiene 5 títulos de la Liga MX, pero en selección nunca nada. No sé si tenía nivel. David Toledo, que también otro que tiene como 5 títulos y en selección pues casi nada. Javier Saavedra, que está lleno de finales perdidas, pero a lo mejor en algún momento. Y un crack que si no hubiera sido por el alcohol, él hubiera sido el 10 de la selección, Luis el Negrito Sandoval. Esos son nombres que dejo en la mesa. No, bueno, de esos nombres, creo que para mí a lo mejor solamente Beltrán hubiera merecido un llamado, pero por la posición también era muy complicado, porque vivía en una época donde estaba Claudio Suárez, después estuvo Rafa Márquez, después llegaron los centrales que jugaban en el extranjero como el Maza, Osorio, entonces, pero Beltrán yo creo que sí se lo merecía. Los otros, la verdad, ya Chuy ya está como el Negrito Sandoval, Chuy. El Negrito era un 10 en Chivas y en América, un fichaje Ah, bomba. hablando de un negrito, el negrito Medina, también la lesión lo baja de Brasil 2014, ¿eh? Creo que también ahí era alguien que pues sí merecía una Copa del Mundo, incluso Herrera lo consideraba como tal vez titular, pero una lesión lo termina bajando de la Copa del Mundo y pues ahí entra Gallito Vázquez, entra Salcido, entonces otro de esos futbolistas que las lesiones, ¿no? Sí, pero bueno amigos, se nos está acabando el tiempo aquí en las cartas sobre la mesa. Andrés, un último comentario también antes de irnos y que nos digas tus redes sociales. No, voy a ir a buscar a las grandes figuras del Tri para, pues, como para limpiarme de todo esto, ¿no? De que hemos hablado. Y me pueden seguir como señor Flores 17 tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, agradecerles a ambos por este rato de hablar de fútbol. Y tú, Mau, un último comentario con el que te despidas de esta lista infame. No, pues decir a la gente que si recuerda uno, que nos lo ponga aquí abajo, porque debe haber muchísimos más futbolistas que no se merecían ese llamado a selección mexicana, entonces que nos lo comenten y pues darle las gracias porque estuvo muy divertido este programa y pues en Twitter que me sigan como MauriGuti92 y en Instagram como Guti Mauri. La gente va a reclamar que no mencionamos al que por muchos fue catalogado como el peor seleccionado de la historia, Santiago Fernández, en ese Es que ni se preolímpico merecía para la ser, historia, ni merecía ser mencionado, Chuy. que ya debe borrarse ese momento, ese pasaje lamentable de la historia de la selección mexicana. Pero bueno, amigos, les habló Chuy Patiño. A mí me pueden encontrar en Twitter como 7 con número Chuy. Y esto ha sido todo por hoy. Ya lo saben, ya lo dijo Mau. Muchas gracias por escucharnos y escríbanos ustedes cuál fue el peor jugador en la historia que fue convocado. Pero esto ha sido todo y nos vemos en un nuevo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa.